Me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente. Gracias por permitirme entrar a sus hogares y poder compartir lo que nos enseña la palabra de Dios. Estamos viendo temas muy importantes acerca de cómo es nuestra responsabilidad ir conociendo más y más acerca de Dios. Necesitamos conocerlo cada vez mejor, nunca será suficiente. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3, dice: Entonces conoceremos al Señor, y más lo iremos conociendo. Vendrá a nuestro encuentro como la luz del alba, como vienen a la tierra las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Nos está enseñando que nunca es suficiente el conocimiento que tenemos con respecto a Dios. Dios es infinito, por eso muchas veces no podemos comprender todo lo que hace, pero simplemente Él está haciendo las cosas de acuerdo a su sabiduría infinita. Y mientras más estudiamos la palabra, más nos damos cuenta de que este Dios en el que creemos es infinitamente sabio y maravilloso. En ocasiones he llegado a pensar que una vez llegando a la eternidad vamos a comprender todas las cosas, vamos a entender algunas cosas más. Sin embargo, a Dios toda la eternidad lo vamos a estar conociendo. No habrá fin para esto. Así que la Biblia nos exhorta a conocer cada vez mejor al Señor, y si lo vamos conociendo vamos a estar seguros de cómo es la persona en la que nosotros hemos confiado. Dice este versículo de Oseas: es tan seguro que Dios vendrá a nosotros como el sol alumbra en la mañana. Así que Dios va a venir a nuestro encuentro. Lo importante es mantener una estrecha relación con Él. Estamos viendo aspectos con respecto a cómo es Dios y cómo esto está ilustrado a través de los nombres que se nos menciona durante toda la Biblia, iniciando desde el libro de Génesis. Hay algunos nombres que he escogido para compartir con ustedes y poder enseñar lo que Dios es. No es algo que Dios esté esforzando, simplemente Dios es así. Nosotros, recuerda, nos esforzamos por ser mejores, por ser diferentes, por ser fieles. Dios siempre es el mismo, siempre ha sido fiel, siempre ha sido amoroso, siempre nos está cuidando. Y esto se va ilustrando a través de los nombres, a través de los cuales Él se va presentando en la Escritura. Este asunto de los nombres es muy importante porque son nombres específicos con respecto a una situación que Dios resolvió. Nosotros, por ejemplo, ponemos nombre a las personas simplemente porque nos gusta, porque rima con el apellido, pero cuando Dios nos dice cuál es su nombre en esos momentos, es porque está haciendo énfasis en una característica de su persona. En otras palabras, Dios está diciendo: así soy yo. Vamos a ver qué es lo que significa Jehová Sama. Significa el Señor está presente. Significa que Dios siempre es el acompañante que va allí a nuestro lado. Él da este nombre cuando se presenta con Jacob. Cuando ustedes recuerdan, Jacob engaña a su hermano, tiene que salir de su casa para ir a casa de su tío Labán, y él sale de la casa solo, desalentado, no sabe qué es lo que va a enfrentar, se siente realmente desamparado. Y en la noche Dios se le aparece en una visión y Dios le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jehová Sama, o Adonai Sama. Y con este nombre Dios nos dice cómo es Él. Nunca deja solos a aquellos que creen en Él. Y tú observas la vida de Jacob, no importa lo que haya hecho, Dios iba a ir con él. No estaba de acuerdo con lo que había hecho, pero Dios iba a trabajar en su vida para que él fuera una mejor persona. Así es con nosotros. No importa cómo te estás portando, Dios se va a encargar, caminando a tu lado, de llevarte a que seas una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor padre. Dios quiere que seamos mejores. Así que las fallas no impiden que Dios siga siendo nuestro acompañante. Cuando David habla de este tema, en el Salmo 23, él escribe acerca de la continua presencia de su pastor, sin importar las circunstancias que él estaba enfrentando. Él estaba enfrentando una fuerte persecución, estaba pasando por grandes peligros, y en el Salmo 23, versículo 4, David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y fíjate por qué dice esto: porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Él está absolutamente seguro que su pastor siempre iba a estar a su lado. Adonai Sama. Dios siempre está presente. Esto es muy significativo para nosotros en estos tiempos de peligro, de incertidumbre, porque no importa lo que esté pasando, no importa la crisis, no importan las enfermedades. Como dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no importa qué peligros nos esté rodeando, el Señor siempre está con nosotros. Ahí está Dios a tu lado. En el Salmo 46 lo expresa con otras palabras: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Allí siempre está presente. Y en Mateo 28, versículo 20, el Señor Jesús dijo: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Dios ha prometido siempre estar presente en nuestras vidas. Hay otra parte en el Antiguo Testamento en donde Dios revela a través del profeta Ezequiel que la Nueva Jerusalén se llamaría El Señor está presente. Vamos a leer Ezequiel 48:35. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. El Señor está presente. ¿Qué significa esto para nosotros? La Biblia dice que nosotros somos el pueblo de Dios y que Dios está presente en nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 3:16, dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Lo está haciendo a través de una pregunta para confirmarnos en esto. Así que Dios mora en medio de nosotros y en cada uno de nosotros. Esto significa que cuando tú abriste la puerta de tu corazón a Jesucristo, Él entró para hacer de ti su morada, su templo. Observa, no solamente pagó por nuestros pecados en la cruz, también nos unió a Dios a través del Espíritu Santo. La sangre de Jesucristo simplemente hizo posible que Dios nos recibiera como sus hijos. Y ahora podemos disfrutar su presencia por todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos enseñan esos pasajes que podemos vivir confiados, que podemos vivir tranquilos, porque Dios siempre estará con nosotros, no importa lo que pase en nuestra vida. En la última cena, Jesús, tranquilizando el corazón de los discípulos, les dijo, Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. Es maravilloso lo que Dios nos revela con este nombre. Él siempre va a estar con nosotros, no importa lo que pase. El siguiente nombre que vamos a ver es Jehová Tzidkenu. Significa el Señor justicia nuestra. Dios prometió enviar a alguien que restauraría nuestra vida. En Jeremías capítulo 23, versículo 6, dice, y ese rey será conocido por este nombre, el Señor nuestra justicia. La Biblia nos enseña que Dios es justo, absolutamente justo, y es santo, perfectamente santo. Esto quiere decir que ninguna persona con pecado puede acercarse a Él. Hay ocasiones en las cuales los profetas tuvieron alguna visión con respecto a Dios y ellos al sentirse en la presencia de Dios exclamaron, como dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 5, ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún cuando soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Así que él, al verse en la presencia de Dios, dice, estoy muerto, ¿sí? Porque él sabe que ninguna persona con pecado puede acercarse a Dios. El Nuevo Testamento lo dice en otras palabras, Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nota el énfasis de este versículo, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta es una mala noticia. Somos pecadores y no podemos acercarnos a Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, también la Biblia dice que Dios nos ama
y prometió enviar a alguien que nos daría su justicia, que pagaría por nuestros pecados, que nos haría perfectos y santos delante de Dios. Y es ahí en donde entra Jesús, quien es nuestra justicia. No somos justos ni somos santos por medio de nuestro esfuerzo. No es un proceso que vamos siguiendo para ser cada vez más santos. La Biblia dice que ya somos santos en Jesucristo. También la Biblia dice claramente, no nos justifican nuestras buenas obras, no se puede lograr a través de nuestro esfuerzo. Nadie podrá esforzarse lo suficiente como para llegar a ser santo. Y vamos a suponer que llegaras a empezar a vivir casi bien, ¿qué de los pecados pasados? Porque en ocasiones decimos, bueno, ya mejoré, sí, pero hay una cuenta pendiente. Es ahí en donde Jesús, nuestra justicia, entra y paga por nuestros pecados. La justicia, desde el punto de vista de Dios, es algo que Dios nos regala en Jesucristo. Cuando aceptas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, Dios te da esa justicia como un regalo que Jesús compró en la cruz del Calvario. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo nos enseña esto, al que no conoció pecado, este es Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, que somos pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí es donde cobra importancia este nombre con el que Dios se presentó. El Señor es nuestra justicia. Esto es algo extraordinario. Si ya recibiste al Señor Jesucristo, tú eres santo. Quizá no te ves tan santo como Dios te ve, pero Dios dice que somos santos, es decir, somos apartados para Dios. Yo sé, hay mucho que arreglar, hay mucho en lo cual tenemos que crecer, hay muchos pecados que tenemos que abandonar y muchas victorias que están ahí pendientes para que las podamos alcanzar. Sin embargo, Dios dice que todos los que creen en Él son santos. ¿Sientes que no eres tan buen cristiano como deberías serlo? Que a pesar del tiempo que tú llevas ya de conocer a Jesucristo, de leer la Biblia, todavía no eres exactamente lo que tú deseas ser. Bienvenido al club de los cristianos imperfectos. Recuerdo un creyente que estaba batallando con una debilidad, no podía dejar de beber. Una mañana, después de que había pasado toda una noche bebiendo, hace una cita para poder platicar conmigo, platica acerca de su debilidad y al despedirnos me dice, voy a echarle muchas ganas. Yo le dije, te voy a pedir un favor. Inmediatamente él puso atención y le dije, deja de echarle ganas y deja que Dios trabaje en tu vida. Él dice que esto impactó su corazón, que se dio cuenta que no era el esfuerzo que él tenía que hacer, sino que Dios tenía que trabajar en su vida. Ese día, él le entregó su vida a Jesucristo, ya como creyente, y fue la última vez que él bebió. Cuando nosotros entendemos que Dios es nuestra fuerza, que Dios es nuestra justicia, que lo único que tenemos que hacer es entregarnos a Él, nuestra vida empieza a cambiar. Así que quizá hay debilidades con las cuales estás batallando. Simplemente entrégate a Dios, deja que Él trabaje en ti a través del Espíritu Santo y vas a ver cómo Dios empieza a transformar tu vida. Todos los creyentes que viven en victoria es porque han hecho de Jesús su justicia. Y la vida cristiana es increíble, no se puede vivir separada de Dios. Él es tu fortaleza, Él es tu justicia. Vamos a leerlo en palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios 1, versículo 30 y 31. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Observa, no es nuestro, Él es quien nos lo da. ¿Por qué? Versículo 31, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloríe en el Señor. Todo lo que tú eres, todo lo que has logrado avanzar en la vida cristiana, todo se debe a la gracia de Dios. La Biblia enseña que Jesús quiere vivir la vida cristiana a través de ti. No depende de tu esfuerzo, depende de su fuerza,
la gracia que Él derrama sobre nosotros, y Él es el que nos hace vivir de acuerdo a la justicia que Él mismo nos impartió. Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La Biblia dice que un día Dios nos transformará completamente. Nos va a presentar delante de sí mismo, sin mancha, sin arruga, absolutamente nada que impida nuestra comunión eterna con Él. Mientras tanto, en esta vida, entrégale tu vida a Él, para que Él vaya transformando, arreglando, limpiando todas aquellas áreas en las cuales necesitas ser más santo. Recuerda, tu posición es que somos santos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, no importa en qué nivel de crecimiento estamos, pero un día Dios quiere llevarnos a esta madurez, a esta plenitud. Conforme te vas entregando, Dios va a ir perfeccionando su santidad en tu vida. Hay otro nombre muy especial, muy significativo, es Adonai Nisi. Lo encontramos en Éxodo capítulo 17, versículo 15, en donde este versículo dice: el Señor es mi estandarte, quiere decir mi bandera. La bandera es uno de los símbolos más significativos que nosotros tenemos. Tenemos una historia en Éxodo capítulo 17. Israel acababa de salir de Egipto y ellos no estaban preparados para la guerra. Ellos se dirigían hacia la tierra prometida. Amalek, que representa nuestra antigua naturaleza o el antiguo hombre que nos ataca cuando estamos débiles, Amalek se dio cuenta que Israel estaba débil. Además, no tenían experiencia para la guerra y él aprovechó esta circunstancia. La Biblia nos dice que él ataca por sorpresa a Israel por la retaguardia, es decir, por donde estaban las personas más cansadas, mujeres y niños. Él hizo una carnicería en ese momento en el campamento de Israel. La Biblia dice: les desbarató la retaguardia. Fue una verdadera tragedia. Entonces, la Biblia dice que Amalek no tuvo temor de Dios. Así son los enemigos. Son traicioneros. Nunca te atacan cuando estás fuerte y estás alerta. Siempre esperan a que estés débil o estés descuidado. Moisés le dice a Josué que escogiera a los mejores hombres para pelear contra Amalek y defenderse en ese momento. Así que él está enfrentándose a una situación no solamente física, no es nada más una guerra cuerpo a cuerpo, sino es una guerra en contra de un mundo espiritual. Nos enseña que los ataques de nuestra antigua naturaleza siempre son traicioneros y siempre son muy fuertes. Cuando estás descuidado o estás débil, tu antigua naturaleza o tu antiguo hombre aprovecha esa oportunidad para tratar de destruir tu relación con Dios. Quizá, por ejemplo, puedes estar enfermo y cuando estás enfermo estás un poco descuidado o débil en tu relación con Dios. Puede suceder así. Te deprimes, te desalientas, simplemente es consecuencia de la enfermedad y tu antigua naturaleza saca ventaja allí. O quizá un día no dormiste bien y te levantas de malas y dices cosas o haces cosas que afectan tu relación con los demás. Quizá te dio envidia por algo que alguien tiene y en lugar de darle gracias a Dios por lo que le está dando a esa persona, empiezas a criticar. O simplemente estás amargado y ahí es en donde Amalek, tu antigua naturaleza, tu antiguo hombre, te ataca. Josué estaba peleando en el campo de batalla, Moisés estaba peleando en el campo espiritual, él estaba levantando sus manos al Señor, pero se cansaba de tenerlas en alto durante tanto tiempo. La Biblia dice que la batalla duró todo el día. Entonces Moisés se cansaba y bajaba las manos, y notaron que cuando Moisés bajaba las manos, el enemigo prevalecía. Cuando les levantaba, avanzaba Josué y su ejército. Se dieron cuenta y entonces dos personas que estaban junto a Moisés, Aarón y Hur, lo sentaron en una piedra y le ayudaron a mantener las manos levantadas. Esto representa cómo necesitamos personas a nuestro lado que nos ayuden a mantener esta comunión con Dios, a mantener esta intercesión con Dios. Ilustran a creyentes también que oran junto con nosotros en los días de lucha, en los días de emergencia, en los días de necesidad. Al final del día, Josué ganó la batalla y Moisés levantó un altar
y le puso Adonai Nisi. El Señor es mi estandarte, o el Señor es mi bandera. Vamos a leerlo. Éxodo 17, versículos 15 y 16. Luego Moisés levantó un altar y le puso por nombre Adonai Nisi, porque dijo: la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor. Por eso el Señor estará en guerra contra Amalec de generación en generación. El enemigo vendrá. Vas a tener que enfrentar muchas batallas en contra del mundo, en contra del diablo y en contra de tu propia antigua naturaleza. No podemos vencerlos en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos, como es el ejemplo de Moisés, levantar nuestras manos al cielo y pedirle a Dios que nos dé la victoria. Y necesitamos a otros que nos ayuden a orar. No te rindas, pelea hasta el final, exactamente como lo hizo Josué. Y principalmente recuerda que las batallas son las batallas de Dios. Y es Jesús quien nos da la victoria. En Isaías capítulo 59 hay un versículo que significa mucho para nosotros. Dice: ciertamente el enemigo vendrá como un río caudaloso, pero el Espíritu del Señor desplegará su bandera contra él. Jesús nunca ha perdido una batalla. La Biblia dice que la batalla más importante que enfrentó fue en la cruz. Y allí en la cruz, dice la Biblia, venció a principados y potestades y los despojó y los exhibió públicamente allí en la cruz. La victoria siempre será nuestra porque Jesús está a nuestro lado y por lo que Él hizo en la cruz a favor de nosotros. Hay algo más que quiero comentar contigo acerca de esto. El Señor es nuestra bandera en las batallas, es el capitán que nos va dirigiendo, pero no todo es guerra y no todo es conflicto en la vida cristiana. Hay otro aspecto relacionado con esto que está más cerca de nuestro corazón. Está mencionado en el libro de Cantares, capítulo 2. Después pueden leerlo, es un libro muy interesante que hace énfasis en la relación entre Dios y la iglesia y Dios. En este libro se expresa el amor que Dios tiene por nosotros y cómo nosotros también amamos al Señor. Es una ilustración hermosa de cómo Jesús ama a la iglesia y cómo la iglesia ama a Jesús, que tú eres único, única para Dios. Ya en el capítulo 2, versículo 2, dice este pasaje: como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Aquí Dios está comparándote con todo lo demás. Y dice que para Él tú eres como una flor en medio de espinas. Va exaltando ese aprecio que tiene hacia ti. Luego en el versículo 4 dice lo que sería aquí representando la iglesia: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Ilustra dos cosas: el gozo, la alegría que hay en la presencia de Dios. Por eso dice, me llevó a la casa del banquete. Y ahí puedes pensar así en todo lo bueno que hay en un banquete. Pero dice también, y su bandera sobre mí fue amor. En otras palabras está diciendo, me cubrió con la bandera de su amor. O también se puede traducir, es evidente lo mucho que me ama. Y es que Dios realmente nos ama. Como leímos en un pasaje anterior, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios ya entregó lo más importante que fue su Hijo, ¿tú crees que Él no te va a dar todo? Y lo va a hacer porque así es Él. Él es amor. Como dice aquí, su bandera sobre mí fue amor. Dios te ama. Su bandera dice, te amo. Adonai Nisi, el Señor es tu bandera. Es muy importante lo que estamos viendo. El Señor siempre está presente con nosotros. Dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor es nuestra justicia y eres justo delante de Él. Ahora permite que Dios te santifique. Y el Señor es tu bandera
o es tu estandarte. Permite que Dios se manifieste ese amor que tiene hacia tu vida. Cantares 2:4, quiero repetirlo, para que tú lo disfrutes. Me llevó a la casa del banquete, una fiesta en tu honor, y su bandera sobre mí fue amor. Dios te ama, ya pagó por tus pecados, pero no puede obligarte a creer en Él. Pero si lo aceptas, la Biblia dice que te recibe como su hijo. Si quieres hacerlo, si quieres recibir a Jesucristo y aceptar ese pago que hizo por ti en la cruz, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que entre a morar en tu corazón. Ora conmigo. Dios, te doy gracias porque tú enviaste a Jesús en tu amor para pagar por mis pecados en la cruz. Gracias porque Él murió en mi lugar y pagó toda la cuenta que yo tenía. Señor Jesús, en este momento quiero decirte que estoy arrepentido de mis pecados y quiero invitarte a mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Te acepto en mi vida y te invito para que hagas de mi corazón tu hogar. Gracias, porque solamente es por fe que tú me pides que haga esto. Creo en ti, confío en ti. Y Dios, también queremos darte gracias por todo lo que tú eres para nosotros. Gracias por ser nuestra justicia. Gracias por siempre estar junto a nosotros, no importa las circunstancias que vivimos. Y gracias por esas palabras que nos das, que aparte de la victoria que tú nos das en Jesucristo, también lo más importante para ti es que nos amas, que tu bandera sobre nosotros es amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de recibir a Jesucristo, quiero decirte que en ese momento tú pasaste de muerte a vida. La Biblia dice que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, son llamados y son hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Disfruta todo lo que Dios tiene para tu vida. Y si tú ya tienes mucho tiempo en el Señor, sigue disfrutando todo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Que Dios te bendiga.